Bueno, emociona tener aquí a la maja de Goya en el Thyssen y también acompañada, ¿no?, de sus compañeras de sala, sus compañeras de habitación, la Venus y Eva y Adán también. Bueno, yo soy Salomé Erce, voy a acompañaros durante toda la jornada de hoy. Espero que hayáis desayunado bien, porque como habéis visto nos espera una jornada muy intensa, cargada de mucho conocimiento, vamos a compartir, vamos a disfrutar también, vamos a sentir, a emocionarnos. Entonces, bueno, espero que vaya muy bien el día, que lo disfrutemos todos juntos. Sin más, voy a dar paso ya a los componentes de la primera mesa. La doctora Mercedes Herrero. Luego os iré presentando, ¿vale? El doctor José Ignacio Sánchez, Patricia Fernández y Maijo Mora. Bienvenidos. Bueno, me siento yo también. Ahora os iré presentando a cada uno porque como tenemos, os iré dando paso, pero a todos lo que vamos a abordar en esta mesa es la enfermedad desde la perspectiva de cada uno de sus protagonistas, ¿no?, desde los pacientes, el personal sanitario, investigadores, investigadoras y artistas. Yo os voy a lanzar unas preguntas que sirvan de punto de partida para la reflexión, pero luego sentidos libres también. Lo que queríamos abordar en esta mesa es, en primer lugar, cuál es vuestra experiencia, cada uno, sobre el abordaje actual que se está haciendo sobre el cáncer de mama. Si creéis que existe un equilibrio entre la tecnología sanitaria y farmacológica y la humanización del entorno sanitario. Y si creéis que la aplicación terapéutica de las artes puede ser un elemento coadyuvante al tratamiento convencional, tal y como están demostrando los estudios clínicos. Vale, en primer lugar, tenemos a la doctora Mercedes Herrero. Ella es ginecóloga, sexóloga, activista en redes sociales, se denomina gineinfluencer, así que es un honor tenerte aquí hoy con nosotros. El micro, sí. Sí. Está encendido. ¿Puedo ponerme de pie? Sí, aquí estamos como en casa. Lo primero es agradecer, porque me parece que este es un foro maravilloso y qué mejor que el día de hoy, el día del cáncer de mama, para hacerlo, ¿no? Yo quiero empezar contándoles algo, y es que mañana, Dios mediante, me voy a levantar en Madrid, pero comeré en Oviedo. Vamos al Congreso Nacional de Mama con el doctor Sánchez Méndez, imagino, y he podido saber dónde está la estación, cuánto tardo caminando al hotel, que puedo llegar caminando, qué tiempo va a hacer, diseño mi maleta. Todo esto me hace tener una sensación de control, y todo lo tengo en la palma de la mano, lo tengo en mi móvil. Pero quiero decirles algo, esto es falso, no tenemos ese control. Y si hay algo que nos enfrenta a la vulnerabilidad, perdonadme, es la enfermedad. Disculpadme. Nosotros como profesionales, ¿cómo recibimos a las pacientes? Las podemos recibir en un momento iracundo, casi son hasta agresivas con nosotros. ¿Por qué? Pues porque un cáncer es una zasca que te pega a la vida sin previo aviso. El suelo se te mueve debajo de los pies y no sabes dónde vas. Claro, tenemos que aguantar el tirón porque sabemos que esto es normal y la seguimos queriendo a pesar de eso. También pueden venir con estupor de esto a mí no me... Si yo no tengo antecedentes, si me hago revisiones, si yo no fumo, no bebo, hago ejercicio. Incredulidad. Es otra respuesta bastante frecuente. Pero la frase que a mí más me llama la atención es: esto a mí ahora me viene muy mal. Mira, esto del cáncer es que me viene fatal. Esa frase a mí me ha hecho reflexionar mucho porque la oigo muchas veces. Quiere decir que esa sensación que yo os decía de control nos la hemos creído y no es así. Enfrente, ¿qué se encuentra la paciente? A los sanitarios. Ahí nosotros somos como un gran caldero llenos de estudio, interés, conocimiento, trabajo, guardias, complicaciones, protocolos, innovación. Y eso está genial. Pero claro, estamos en la era del paciente informado, el paciente en el centro de la toma de decisión. Tenemos que trasladar todo eso al paciente. Y a veces somos como una olla a presión
que nos hubieran quitado la válvula de forma anticipada y llega la paciente y empezamos ahí. Mira, tienes un cáncer de mama triple negativo, no sé qué, no sé cuánto, te vas a hacer el PEC, del TAC, el tal, no sé cuánto, no sé qué. La paciente se abruma, no entiende nada. Normal. Yo quiero pensar que debemos ser esa caldera, porque necesitamos todo ese bagaje y todo ese conocimiento, pero que fuéramos la caldera de un alambique, donde el calor que nos haga generar la información sea el del paciente, que recojamos esa energía y seamos capaces de hacer un destilado de aquello que cada paciente necesita en cada momento, en vez de esa caldera de la olla a presión. Para mí esto es la humanización. Personalizar y adecuar a cada persona lo que necesita en cada momento. Digamos que la alquimia de la medicina sería para mí el máximo y creo que es un arte. Pero claro, estamos en una de las sedes de arte por excelencia en el mundo. ¿Dónde veo yo el arte con mayúsculas? En este triángulo imaginario, enfermedad, pacientes, sanitarios. Pues yo el arte lo veo en el centro. ¿Por qué? Porque en ese momento de aturdimiento de la enfermedad, muchas personas no son capaces de entender lo que les pasa. No por falta de conocimiento, sino por bloqueo emocional e intelectual también. Entonces el arte actúa como un bálsamo, porque la información llega a través del sentimiento y el sentimiento funciona siempre. De tal forma que eso nos permitirá que las personas comprendan más. Marina Vargas, que luego estará aquí con nosotros, me dijo cuando la conocí, he echado de menos no tener referentes artísticos en cáncer de mama. Y es que son muy necesarios y gracias a ellas que se están recopilando. Tenemos que saber que el cáncer, a pesar de que es terrible, lo podemos vivir como un maestro severo que nos puede enseñar mucho. Y el arte en esta enseñanza sería el bálsamo para que la enseñanza sea más amigable. Y también con toques de sentido del humor, que vienen muy bien en los momentos de dificultad. Así podremos obtener nuestra nueva, mejor versión después de la enfermedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Damos paso al doctor José Ignacio Sánchez Münder. Hola. Él es jefe de servicio de ginecología y coordinador de la unidad de mama del Hospital de la Paz de Madrid, vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria. Muchas gracias. Para que mi jefa de servicio no se enfade, soy jefe de sección de la unidad de mama, pero no de servicio, luego todo se sabe. Muchas gracias. Me han dicho que había posibilidad de pasar alguna diapositiva que las mandé ayer. Si no, no pasa nada, pues es que hay una imagen final que si puede ser, no lo sé. Bueno, sí, entonces está todo, entonces fenomenal. Se me pone de pie por aquí. Bien, no son imprescindibles. Lo que pasa es que los médicos ya nos hemos acostumbrado a hablar siempre con imágenes al fondo. Y entonces me había preguntado abordaje actual del cáncer de mama. Yo creo que el abordaje actual es fruto de una serie de cosas y lo más importante es que no es del cáncer de mama, sino de las pacientes con cáncer de mama, ¿no? Y es fruto de una serie de cosas. La primera de ellas, si le podéis ir pasando un clic, porque tiene unos cuantos clics. ¿Le puedes pasar? ¿Le das un clic, por favor? No sé quién tiene el control de esto. Bueno, os lo voy contando. La primera es la investigación. De la investigación es gracias a lo que hemos avanzado y hemos cambiado radicalmente en los últimos años el abordaje a los pacientes con cáncer de mama. De la investigación, me pasa el siguiente, por ejemplo, hemos aprendido que la prevención primaria todavía no sabemos bien cómo abordarla, pero secundaria, es decir, el diagnóstico precoz, es algo que es importante y es útil hacerlo. Y de la investigación también hemos descubierto, hemos diseñado nuevos fármacos que van de forma mucho más específica a dianas terapéuticas, a puntos concretos con muchos menos efectos secundarios. Frente a tratamientos de hace unos años en que se daba pues, prácticamente los mismos quimioterápicos a todos los cánceres, cada vez para cada cáncer y en particular en el cáncer de mama ya no se desarrolla ningún fármaco si no se conoce exactamente dónde va a actuar, ¿no? Entonces, estos fármacos, esta investigación también nos ha permitido estratificar a las pacientes, a veces habla de personalizar
la doctora Herrero lo acaba de decir, pero todavía los tratamientos para cada persona, el tratamiento farmacológico, quirúrgico, todavía como tal no existe. Pero sí hemos aprendido a hacer grupos de pacientes en los que sabemos cuál es el mejor enfoque terapéutico para ellos, ¿no? Y unido a todo esto nos ha permitido otro término que se utiliza muchísimo en las reuniones médicas de cáncer de mama, que es desescalar. Es un término que en español como tal no existe, pero que se emplea muchísimo. ¿Qué quiere decir desescalar? Pues que nos hemos dado cuenta que durante años hemos estado sobretratando a las pacientes. Hasta los años 70, cáncer de mama era igual a mastectomía más linfadenectomía. Y no se pensaba más. Se le hacía a todas las mujeres lo mismo. En estos 50 años ha ido habiendo muchísimos avances y muchos cambios en este sentido. Estos serían los aspectos más técnicos. Pero claro, pacientes distintas con los mismos perfiles de tipo de cáncer de mama, de fármacos que vamos a emplear, es distinto porque cada persona lo recibe en un momento dado con sus valores, con sus esperanzas, con sus miedos. Y por eso es importante, el siguiente, por favor, a qué persona concreto le estamos aplicando todo esto que conocemos, ¿no? Y en ese sentido, cada vez es más frecuente en las consultas, pues al siguiente, compartir las decisiones. Es decir, a veces me dicen, no, lo que usted diga, doctor, bueno, a lo mejor yo tengo la sensación que acaba eligiendo lo que yo le propongo, pero por lo menos quiero que tenga una buena información y que tenga sensación de que esto que le estamos diciendo tiene un sentido y que a ella le encaja, ¿no? Hay pacientes que me dicen, pues no me quiero operar, pues le buscamos plan B, aunque le hayamos dicho a lo mejor que operar es lo mejor, pero si ella, por lo que sea, no lo ve, tampoco se fuerzan las cosas. Y todo esto está en lo que al final se llama humanización, ¿no? Y el último término sería la multidisciplinaridad, porque todo esto es posible gracias a que antes tú ibas a un sanitario, a un médico habitualmente, que te trataba el cáncer, te operaba, te daba la quimio y te decía, ya está, esto es lo que hay que hacer. Pero hoy en día no es así, porque en el abordaje de las pacientes con cáncer de mama intervenimos médicos, pero también otros sanitarios, también técnicos, también psicólogos, psicooncólogos, trabajadores sociales, y no quiero ir diciendo porque seguro que me olvido. Es decir, el abordaje tiene que ser mucho más global de las pacientes. Y bueno, en esta reunión me preguntaban, ¿qué equilibrio tiene que haber con todo esto? Pues evidentemente tiene que estar equilibrado. De nada vale ser un magnífico médico, tener disponibilidad de los mejores fármacos que existen en el mercado. Me lo pasas, esto es un clic. Si luego no somos capaces de mirar a los ojos a la paciente, de darle la mano. El coronavirus ha hecho mucho daño en esto y tenemos que recuperar muchas cosas, ¿no? Ahora, yo cuando venía una paciente, viéndole los ojos, viendo cómo te daba la mano, sabías mucho de ella. Ahora empezamos a poder dar la mano a las pacientes porque tienen miedo. Y los médicos, pues hemos cambiado consultas presenciales por consultas telefónicas, que me parecen un horror también con todo esto. Tenemos que ir recuperando todo esto. Y por último, y en el entorno en el que estamos, es el arte. ¿Podría ser otro factor más? Pues yo creo que sin duda. Entonces, hay muchas experiencias, a lo largo del día se van a ir contando, y en el hospital hemos tenido, de musicoterapia, de personas que pintaban, dibujaban. Quiero compartirles una, me pasas por favor, que es de Núria Domènech. Núria Domènech es una pintora catalana, afincada en Madrid, que falleció va a hacer ahora justo 2 años, y que ella nos regaló a un médico del hospital este cuadro. Bueno, pues este cuadro puede ser discutible, un cuadro más, un cuadro menos, pero es que dejó escrito por qué había hecho este cuadro. ¿Te das un clic? Se lo voy a dejar, a lo mejor no tenemos tiempo de leerlo todo, pero dice, al abordar la creación de este cuadro no sabía el efecto que iba a obrar en mí. Ella explica, conforme iba pintando el cuadro, cómo iba cambiando su enfoque de la enfermedad, ¿no? Es una paciente a la que se le había hecho una mastectomía, no se le había hecho reconstrucción, no es obligatorio hacer reconstrucción, pero por lo menos hay que tener la posibilidad o la oportunidad de que te la ofrezcan y que te la puedan hacer, ¿no? Y entonces ella cuenta cómo al final conoció a un cirujano plástico, el doctor Fernández Delgado, que en el año 2002 empezó a pelear porque la reconstrucción se podía hacer en los centros públicos de Madrid, y lo ha conseguido. Hoy es una realidad. Que esto sea una realidad hoy es gracias al doctor Delgado como médico, pero sin duda alguna, y Núria Domènech probablemente no llegó a ser consciente de esto, es porque las pacientes también influís en los médicos. Y yo creo que es muy importante que nos deis este retorno de cómo veis, cómo vivís las cosas que hacemos, porque no somos conscientes, ¿no? Entonces, ella, esto que le contó, esto que le escribió y que luego está en un libro que publicó el doctor Delgado,
sin duda alguna, al doctor Fernández Delgado le motivó para pelear por toda Madrid, por la consejería. Esto se tiene que conseguir, no puede ser que sea la excepción, ¿no? Porque eso que le transmitió, yo me sentía como abandonada, que nadie me escuchaba, nadie me hacía caso, ¿no? Pues nada más, esto es un ejemplo de cómo el arte también puede ayudar a las pacientes y a los médicos a que entendamos lo que las pacientes nos piden. Muchas gracias, José Ignacio. Doy paso a Patricia Fernández, es psicóloga clínica del Hospital Ramón y Cajal, escritora y activista cultural. Ha escrito sobre soledad no deseada, salud mental, muerte y duelo. Adelante. Si quieres paso yo las diapositivas. Fenomenal. Bueno, no sé si tengo que activar un micro, se me escucha bien. Gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a estas jornadas. Para mí es un privilegio estar al lado de personas tan relevantes en el tratamiento del cáncer de mama y representando, en este caso, al Servicio de Psiquiatría del Hospital Ramón y Cajal, que es donde trabajo. Bueno, yo he hecho los deberes respondiendo a estas 3 preguntas que nos han enviado previamente y voy a hablar de la experiencia, sobre todo de la experiencia del psicólogo clínico en ese trabajo multidisciplinar del que estamos hablando y que creo que es de enorme relevancia. Hoy en día se habla mucho de salud mental y en la mayoría de los casos se habla bien y creo que también el contexto de la pandemia ha sido no la excusa, sino la necesidad de visibilizar una gran demanda, ¿no?, que tenemos los psicólogos clínicos que trabajamos con pacientes en entornos hospitalarios. Para quien no lo sepa, los psicólogos que trabajamos en la sanidad pública tratamos a pacientes con cáncer de mama formándonos en la especialidad de vía PIR y siendo miembros de los servicios de psiquiatría, o psicólogos que han hecho un máster general sanitario sobre psico-oncología, que también están integrados en las unidades de patología mamaria. Es verdad que uno de los retos es aumentar que esta atención llegue a la mayor gente posible, porque todavía, desde luego, que faltan profesionales para hacer esta labor. Hoy en día los psicólogos estamos coordinados con estas unidades porque nadie pone en duda que las dimensiones psicosociales, como hemos escuchado previamente, son muy importantes a la hora de evaluar a las pacientes con cáncer de mama. El cáncer de mama es una ruptura biográfica en la vida de las personas porque supone un duelo y supone una alteración en su funcionamiento social, laboral, personal, familiar, que merece la pena, obviamente, ser escuchado. Lo que más nos encontramos los psicólogos son alteraciones en la esfera anímica. Es muy común encontrar síntomas depresivos porque el factor desesperanza ante el futuro pues así ocasiona esta alteración emocional, y síntomas también de ansiedad por la incertidumbre. Lo han comentado mis compañeros que el cáncer es una enfermedad, obviamente, que se puede convertir en algo crónico en un escenario cambiante, donde esa sensación de control es complicada de conseguir en ese caos, ¿no?, de, digamos, imprevisibilidad muchas veces del pronóstico. Por lo tanto, la ansiedad es un factor también normal en el diagnóstico y en el abordaje. También nos interesa trabajar el dolor, aspectos como la fatiga también crónica, que dificultan la calidad de vida. Y yo creo que en este sentido es muy importante también tener en cuenta el estilo de afrontamiento ante el malestar, porque no todas las mujeres reaccionan igual ante la enfermedad, con lo cual también tenemos que ver cuáles son las estrategias más adaptativas que pueden ayudar a esa adaptación a la enfermedad y cuáles son las estrategias que realmente están dificultando esa adaptación. Las mayores, o por lo menos las que vemos menos adaptativas, son la excesiva autocrítica, sentimientos de culpabilidad y también la evitación y el aislamiento, ¿no?, que pueden desembocar en conductas fóbicas que no son adecuadas, porque obviamente la idea es retomar una vida lo más normalizada posible. Nuestra intervención intentamos que sea individualizada, como hemos dicho, basadas en las necesidades de cada paciente en particular. También se puede utilizar un formato grupo, que es muy terapéutico y muy útil. Y no solamente queremos ayudar a las pacientes, sino también a los profesionales. Acabamos de hablar del contexto de pandemia. Es enorme el desgaste emocional con un síntoma o un síndrome que ya se califica así como de fatiga por compasión, porque obviamente este trabajo es un desafío diario y también los psicólogos podemos ayudar en esa faceta. Y no solamente a los pacientes y a los profesionales, sino también a los familiares que tenéis, los que estáis aquí y lo sabéis, sobre todo los que sois principales cuidadores, un trabajo muy importante que también merece la pena ser atendido, por supuesto, en nuestro medio. La realidad es que esto suena bien, pero los oncólogos nos explican
que hasta un 30% de pacientes que atienden diariamente o a lo largo del año podrían ser subsidiarias de un tratamiento psicológico y menos de un 10% son derivadas a salud mental. Con lo cual, desde aquí hago una llamada a un aumento de dotación de profesionales, en este caso psicólogos y psiquiatras, porque también el tratamiento farmacológico no hay que denostarlo. Muchas veces un fármaco con un objetivo concreto en un periodo recortado en el tiempo es muy necesario para mejorar ese impacto emocional. Con lo cual, el reto es mejorar la especialización, que los profesionales interesados en el campo de la psico-oncología estén bien formados. En cuanto a la segunda pregunta, si existe un equilibrio entre tecnología y humanización, diría que sí, que no es antagónico. Lo que pasa que, como todo, depende de la finalidad y del propósito. Hasta ahora, cualquier mejoría en cuanto a la tecnología que, digamos, se asocie a una disponibilidad mayor del profesional en la vida del paciente sin una alteración, por ejemplo, de visitas a hospitales de forma innecesaria, yo creo que es algo muy importante y muy beneficioso. Lo estamos viendo, por ejemplo, en salud mental con aplicaciones de móviles que ya se están probando. Si, por ejemplo, una aplicación detecta que uno no ha salido a dar su paseo habitual, te puede mandar una alarma de hoy tu estado de ánimo a lo mejor no es el más adecuado, vete o intenta dar un paseo o hablar con alguien para estar mejor. Yo creo que todas estas aplicaciones en salud mental son el futuro. Y también el tema de la realidad virtual, por ejemplo, en niños, ¿no? Cuando un niño se somete a una intervención quirúrgica y puede, a través, por ejemplo, de unas gafas virtuales, asistir, por ejemplo, a un cumpleaños, ¿no? O a una fiesta de amigos, pues eso facilita, obviamente, o disminuye el impacto emocional de determinadas técnicas. Creo que aquí es muy importante que la tecnología no descuide los aspectos emocionales. Estamos hablando de que hay mujeres más vulnerables que necesitan esa presencialidad de la que ha hablado el doctor. Eso no se puede obviar, porque la relación terapéutica, sobre todo de psicólogo, ¿no? a paciente, pues es muy importante ese vínculo de confianza, que muchas veces se consigue a través de la comunicación no verbal. Y diría que hay un aspecto muy importante que se está hablando también en la esfera social, que es la soledad no deseada. Tener una enfermedad crónica junto con sentimientos de soledad no deseada es un factor de mal pronóstico, por lo tanto, esta tecnología habría que ver hacia quién es el mejor candidato a ella, ¿no? Y ya termino con el poder de las artes, porque estamos en el Museo Thyssen y a eso también hemos venido a hablar. Creo que, obviamente, el arte es una variable imprescindible, coayudante en el tratamiento de estas enfermedades. ¿Por qué lo creo? Porque tenemos ya... Ay, creo que no pasa, pero bueno, no importa. Tenemos ya muchas evidencias que la propia enfermedad en esta ruptura biográfica necesita visibilizar lo que está invisible y muchas veces el arte sirve de comunicación de esos aspectos profundos, de esa conexión con uno mismo, de esos sentimientos que no son capaces de verbalizarse de otra manera. Es un espejo y una ventana al aspecto más inconsciente y a las preocupaciones más, digamos, internas de las mujeres que tienen esta problemática, y a través del arte uno puede comunicarse mejor, puede expresarse, y también es una variable que la comunicación paciente-médico funciona. Hoy no es infrecuente que los médicos trabajen con viñetas clínicas, por ejemplo, ante ese bloqueo emocional que decía la doctora, que a veces imposibilita poder recoger la información de otra manera. Yo creo que la escritura también terapéutica, la literatura, la música, la escultura, en fin, la construcción de una narrativa nueva a través de las artes es algo fundamental, y además en esa narrativa las mujeres pueden también, que es uno de los objetivos también de la jornada de hoy, como, digamos, romper con estereotipos, ser conscientes de cuáles son sus límites, es decir, que también hay una reevaluación en esa biografía y en esa narrativa para llegar a un relato más constructivo de lo que se está viviendo. Así que para mí esto es algo muy relevante, no solo para los pacientes, también para los profesionales. Hoy en día se está trabajando mucho en la humanización y también la enseñanza de prácticas artísticas en profesionales que les sirva para trabajar, por ejemplo, la literatura o la narrativa de otra manera más sana, y enfrentarse así al paciente con más herramientas. En este sentido, yo diría que lo más importante de esto es que estas herramientas sean validadas científicamente, y porque muchas veces cuando las utilizamos no sabemos por qué funcionan. Entonces, obviamente, el futuro es más investigación, y termino con una frase de Almudena Grandes que dice que la cultura es un ingrediente de la felicidad, y por eso estamos aquí hoy. Muchas gracias.
Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias, Patricia. Y como creadora de arte tenemos también en esta mesa a Maijo Mora. Ella es fundadora de Intravenus. Intravenus es la asociación de creadoras para dar visibilidad y apoyo a las mujeres en procesos de cáncer. Es periodista, poeta y también paciente de cáncer de mama. Bienvenida. Gracias. ¿Se oye, no? Sí, ahora. Bueno, yo también quiero agradecer a la Fundación Cultura Ambena, a todos los asistentes que habéis podido venir esta noche, tan temprano además, y bueno, y al Museo Thyssen por organizar estas jornadas, ¿no? Habéis comentado algo interesante, ¿no? Que es enfrentarse a la enfermedad. Cuando te dan un diagnóstico es complicado, ¿no? Entender que tienes un carcinoma, que tienes un proceso por delante. Es difícil, ¿no? Transformarlo y sacar algo positivo, ¿no? De todo eso. Dice Jung que hay una frase muy buena, que en todo lo mal siempre hay algo positivo de todo esto. Yo creo que esto es interesante, ¿no? También yo creo que el cáncer es democrático, porque el cáncer no entiende de sexo, no entiende en qué trabajas, no entiende qué sexo tienes, pero yo creo que sí, en este caso, tiene que ver un poco en qué comunidad autónoma vivas. Esto es importante, ¿eh? Porque depende de qué comunidad vas a tener un apoyo o no si tienes cáncer de mama. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hay una cosa estupenda que se llama Deprecan, ¿vale? Recordaba el nombre. Deprecan, pues esto es para las personas a partir de 50 años, tienes la opción para hacerte una mamografía. ¿Qué pasa si tienes menos de 50 años? Yo, por ejemplo, fui paciente con menos de 35. Yo no tenía opción a esa mamografía que creo que es básico para una detención precoz. Además, en aquella época no tenía los estudios genéticos, que eso además, ahora que ya estoy en la pública, por ejemplo, ya estoy dentro de un circuito, ¿no? Ya me hago mis historias cada 6 meses o cada año, pero en aquella época no. ¿Qué pasa si tienes 40, como ha ocurrido con una de mis compañeras, ¿no? De Intravenus, con Haridia Nóbrega? Ella quería hacerse una mamografía, tenía 40 años y no tenía la opción en la pública. Y lo tuvo que pagar por la privada, ¿no? Bueno, ella, como yo, también tuvo la oportunidad de poder hacerlo, ¿no? Es complicado, ¿no? Yo creo que esto es importante cuando hablamos de activismo, de las capacidades que tenemos para un cambio social. Yo lo he visto como parte de Intravenus. Lo he visto con Mara León, por ejemplo, que es una artista maravillosa, que sacó un proyecto, que es el proyecto 730. ¿Por qué 730? Porque es el largo periodo que debes esperar, por ejemplo, para una reconstrucción de mama. Mínimo 2 años hasta los 5. O sea, tú imagina que pasas todo el proceso de quimio, de radio. En mi caso fue bilateral. Yo hubiera tenido que esperar 5 años. Pues Mara León consiguió una campaña nacional, no solamente en Andalucía, que hizo cambiar esto. Esto es potente. Yo creo que hay una parte importante para esas carencias que hemos podido vivir como pacientes. Ya hemos hablado de Haridian, hemos hablado también de Marina Vargas. Marina es nuestra presidenta. Su obra, que no sé si habéis podido ver, hace ya tiempo en Centro, ahora mismo preside La Puerta del CENIO. Es una obra necesaria. La gente me dice, es muy potente, ¿no? Claro, pero es que es la realidad. Es una mujer sin pelo, después de una quimio, después de una radio, hinchada por todo y sin un pecho. Bueno, yo creo que es importante hablar de todo esto y
Y bueno, eso es una de las fórmulas también que vamos a intentar conseguir a través de intravenous, ¿no? Una de ellas. Muchas gracias. Vamos a abrir un turno de preguntas porque vamos muy bien de tiempo. Entonces, si alguien del público quiere preguntar. Por aquí, a ver, había micros, ¿no? Me parece. Si no, paso este y compartimos. Sí, hola, buenos días y gracias por el... A ver, creo que está encendido, solo lo activan atrás. Está encendido. Vale. Ahora. Buenos días y gracias por organizar esto. Nada, solo quería preguntar si hay esfuerzos para integrar nutricionistas en los equipos multidisciplinares. Esfuerzos hay, resultados nos están costando. Yo trabajo en el Hospital La Paz y están desbordados los nutricionistas. Nosotros, sobre todo, habría dos situaciones. Sí que intervienen en pacientes oncológicas, no precisamente de cáncer de mama, pero que sí necesitan cirugías muy importantes antes de los tratamientos. Eso sí que lo tenemos ya integrado. Después de los principales tratamientos, como cambios de hábito de vida que sabemos que repercuten en el pronóstico de las pacientes, tanto lo que es el ejercicio como aspectos nutricionales, estamos en ello, pero todavía faltan recursos humanos, sin duda alguna. Bueno, yo desde el ámbito en el que yo trabajo, que es la medicina de aseguradoras, la nutrición todavía no está incluida en lo que está financiado por las aseguradoras. Está incluido el apoyo endocrinológico, pero no así el apoyo nutricional. Pero esto es algo que tiene que cambiar, porque cada vez hay más evidencia de cómo la nutrición impacta ya no solamente en el beneficio de la paciente con cáncer, sino en la disminución de riesgo de desarrollar un cáncer. Pero aquí yo querría lanzar un mensaje, como dice Majo, de activismo social. Esto no puede ser una cosa de asistencia sanitaria. Esto debe estar en los coles, porque a aprender a comer hay que aprender desde pequeños. Yo a mis pacientes les digo una frase: mira, es que la dieta mediterránea no es comer en España, que está bañada por el Mediterráneo. No, es otra cosa. Y empiezas a tachar y se ponen nerviosas. Entonces, es un tema que es de base cultural. Creo que esto es una labor que, desde luego, hay que incorporarla a nivel asistencial, pero que también se debería incorporar en la educación, es mi opinión. Así que... ¿Hay otra pregunta por allí? No es una pregunta, es una consideración o una aportación que creo que es importante que tengamos en cuenta en una jornada como la de hoy. Soy Javier Ruiz, soy médico, soy andrólogo y estoy en representación de la asociación INVI, que es la asociación para dar visibilidad al cáncer a lo invisible, que es el cáncer de mama masculino. Estoy acompañado por la doctora Ana Segura, en representación de la Asociación Española de Andrología, de Lluís Marcet, que es paciente de cáncer de mama. Quería hacer dos aportaciones. Una, en la línea que decía Mercedes Herrero, es una cuestión de educación. En los libros de ciencias de educación en bachillerato, el hombre sigue teniendo pectorales y no tiene glándulas mamarias, tengámoslo en cuenta. En ASESA, en la Asociación Española de Andrología, hemos hecho una encuesta, de momento en 150 varones. De ellos, el 89.5% reconoce tener pectorales y no sabe que tiene glándulas mamarias, y más de un 90% nunca se ha hecho una autoexploración mamaria. El que se la ha hecho es porque tiene algún antecedente familiar. Y luego aportar que el arte, como decía Patricia, como decía Maijo, el arte como arte terapia creo que es una vía importantísima, y estamos en el Thyssen y vale la pena decirlo, para la reconstrucción, para la resiliencia y para hacer
el duelo o volver al camino de la aceptación después de cualquier tipo de cáncer. Gracias. Muchas gracias, Javier. Aquí había otra y ahí al fondo. Después va usted, ¿no? Hola, buenos días. Por lo primero, muchas gracias por este evento. Y bueno, yo soy paciente de cáncer de mama y tengo dos comentarios y una pregunta. Como un poco decía ella, además de las comunidades también son los hospitales, porque depende del hospital tienes un tratamiento o no, dentro de la misma comunidad. En la pública por lo menos pasa eso. Y luego hay un tema que, bueno, yo tengo una tetiamiga, nos llamamos tetiamigas, porque somos tetiamigas de vida y al final somos las que nos quedamos muy solas. Y ella pues hace arte, hace pintura, no es artista igual, pero sí por vocación y le ha ayudado mucho la enfermedad. Y quería exponer en un instituto. Y le dijeron todo que sí, que sí, que sí. Eran cuadros pues, de personas mastectomizadas o no, pero bueno, que hubiesen tenido un cáncer de mama. Y sin caras. Y las dijeron en el último momento que no, que cómo iban a poner eso en un instituto. Entonces yo creo que el arte es educación. Y los niños también tienen que saber que existen estas cosas. Y no somos menos mujeres por no tener un pecho, como mucha gente piensa. Y bueno, y la pregunta era también, ¿cuándo la oncología integrativa? O sea, la sexualidad, porque hay mujeres que nos provocan la menopausia y tenemos muchos problemas con 40 años. ¿Cuándo el ejercicio físico? ¿Cuándo terapias, arteterapia, aromaterapia, otras cosas que nos pueden ayudar y a no sentirnos solas? ¿Cuándo eso va a estar en los hospitales? Porque siempre dicen, sí, es bueno el ejercicio, pero búscate la vida. Ah, sí, pues si no, pues es que eso, pues míralo, pues tienes que hacerte el Zoradex y el otro, pues la sexualidad no es importante ahora. ¿Cuándo los médicos o quien corresponda van a hacer que esto también, la oncología integrativa que se está creando en muchos hospitales, que hay mucha gente formada, muchos doctores en España que están formados en esto, van a empezar a hacerlo en los hospitales? Porque nosotras muchas veces salimos y cuando se acaba el tratamiento y te dan la pastilla y otras cosas, te encuentras más sola. El duelo es antes y cuando ya tu médico te dice, te veo en 6 meses o en 3, el duelo es mucho mayor. Y nada, muchas gracias por todo y lo siento. Está encendido, Mercedes. Bueno, por alusiones. Voy a ausentarme de la jornada en un rato para ir al Congreso, a una jornada nacional de enfermería oncológica en el Eurobuilding para hablar de sexualidad en cáncer de mama. El nombre de la ponencia es Sexualidad. Nos queda mucho por hacer. Voy a empezar diciendo, nos queda todo, ya como spoiler, y luego ya lo demás. Entonces, es un tema fundamental. Yo lo he dado en llamar la bienvivencia, como alternativa a la supervivencia, que creo que fue el gran reto conseguido por la oncología en el siglo XX, que las personas no se murieran tanto de cáncer, pero es que hay que vivir bien. Y en la esfera sexual es muy importante. Lo que ocurre es que te diré que si a tu amiga le ha costado hacer una exposición de pintura de mujeres mastectomizadas, no te cuento lo que cuesta hablar de esto. Yo donde me ponen un micro coloco el mensaje, pero es difícil, incluso la sociedad da la espalda a este tema y creo que tenemos que, y la motivación vais a ser vosotras, porque al final, ¿verdad, José Ignacio? Es lo que más mueve, no creéis que son ellas, pero sí, estamos en ello, según nos vayan dejando. Nada más agradecer, como he dicho, es muy importante este retorno que nos dais de lo que vivís y lo que hace falta. Y 2 apuntes de cosas que se han dicho. En la Comunidad de Madrid hay una iniciativa liderada por una oncóloga del Ramón y Cajal, precisamente para eso, para que no haya esta diferencia que es brutal entre hospitales, depende de donde vivas dentro de la misma comunidad, lo que te pueden tardar, lo que te pueden ofrecer o te pueden no ofrecer. Entonces hay un intento de que sea todo más equitativo y si en una zona no existe, que te pueden atender en otro hospital de forma rápida. Y esto creo que se va a presentar en breve, ¿no? Y respecto a otra cosa que nos habéis dicho, del cribado antes de los 50 años,
Esto no es ni en Madrid ni en España. En el mundo, en general, es 50-69 o 50-70, pero ya hay conocimiento que probablemente tenga todo el sentido del mundo abrirlo a 45 y abrirlo también a 75. Y esto ya hay 3 comunidades en España que lo tienen abierto, en Madrid todavía no y en la mayoría todavía no. Pero es importante también pelear por estas cosas y luchar y hacer ruido en este sentido. Sí, yo diría que es verdad que la sensibilidad está aumentando, por lo menos en los aspectos de salud mental. Ayer mismo me reuní con la jefa de servicio de la unidad de patología mamaria del hospital y vamos a iniciar ya una mejora, ¿no?, en esa coordinación desde el servicio de psiquiatría con el servicio de oncología. Nuestra presencia cada vez es más palpable, por ejemplo, en las unidades de hospitalización, a través del servicio de interconsulta. O sea, yo creo que existe, igual que antiguamente, ¿no?, los psicólogos éramos una figura como un poco anecdótica, ahora desde distintos servicios, dermatología, en la unidad de asma, o sea, rehabilitación cardíaca, estamos cada vez más presentes porque, como decía la doctora, la vida o la calidad de vida en salud mental no es vivir solo más años, sino esos años vivirlos mejor. Y creo que eso está cambiando el paradigma. También este modelo de medicina más humanista, ¿no?, donde se tengan en cuenta estos aspectos emocionales, me parece muy importante. Y en relación al cribado, también, obviamente, no todas las mujeres necesitan lo mismo en las mismas etapas de la enfermedad, con lo cual una necesidad también es pulir a través de test precisos cuáles son las necesidades en cada momento para dar esos recursos adecuados. Yo creo que la voluntad está ahí y los profesionales están muy motivados para ello, pero bueno, por supuesto atendemos vuestras demandas y así lo trasladaremos. Bueno, espero que tu amiga pueda exponer. Espero que sí. Mira, voy a leer algo que creo que es importante cuando hablamos que un hospital hace X, que otra fundación hace lo otro. Os voy a leer algo importante que creo que deberíais de conocer. Dice, esta ley establece acciones de coordinación y cooperación de las administraciones públicas sanitarias como medio para asegurar a los ciudadanos el derecho a la protección de la salud con el objetivo común de garantizar la equidad, la calidad y la participación social en el Sistema Nacional de Salud. ¿Qué quiero decir? O sea, esta es una frase que forma parte, ya publicada, gracias a Dios, de la Ley 16/2003 del 28 de mayo de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Esta ley exige la unificación de protocolos no solamente en comunidades autónomas, que eso conlleva pues, hospitales de todo tipo, ¿no? Y sobre todo las mujeres que están mastectomizadas. Y esto equivale a que todo el mundo debería tener un número exacto para hacerte una mamografía, para hacerte una reconstrucción de mama. El complicado es esto, que no existe, digamos, una unificación de protocolos, ¿no?, en estas comunidades, ni una garantía de plazos. O sea, tú puedes estar 2 años para poder operarte, o 2 o 1 año y pico para hacerte una mamografía. Y yo creo que esto es importante porque esto es anticonstitucional. Simplemente eso. Tenemos otra pregunta por ahí. Allí. Hola. Sí. Bueno, primero deciros que, bueno, muchísimas gracias. Yo estoy súper contenta de estar aquí. Soy una persona que siempre he creído en el arte, que cuando empecé a ser maestra brotó, que siempre fui considerada un desastre y, sin embargo, como maestra es en lo que más he destacado. Y yo creo que he destacado porque me salía de dentro. Y según venía para acá, o estos días, cuando se surgió esto, yo iba pensando, hace 50 años todo el mundo pensaba que el deporte era absurdo. Y ahora nadie lo cuestiona.
empezar a oír, que yo ya sé que en el mundo más especializado y tal esto ya resuena hace mucho tiempo, pero que suene, que suene, que suene, que esto es salud. Yo lo he podido sentir como docente, lo he podido sentir como madre, mis hijos son músicos los dos, lo he podido sentir como paciente de mama, yo hago danza contemporánea siempre y es cierto, yo no tengo ciencia y que la ciencia, por favor, siga investigando porque es verdad seguro, estoy segura de ella, por intuición y por vivencia, ¿no? Entonces, y a todas las intervenciones y todas las personas que yo soy muy agradecida y muy luchadora. Soy muy agradecida porque soy hermana de un síndrome de Down y mi hermano tiene una vida plena gracias a haber nacido en el siglo XX y en España. Y le falta mucho por vivir y mucho por ser pleno. Pero soy tan agradecida de lo que tiene. Y también soy muy agradecida como paciente de mama, porque estoy aquí. Y estoy aquí gracias a todo el servicio médico que me atendió. Pero también sé que hay que seguir luchando. Yo estoy contigo, Maijo, en que decir esto hay que decirlo fuerte. Y que, como decía Almudena Grandes, tenemos una trinchera cada día que hacer. En colectivo y en individual. Gracias. Quería un poco en referencia a la utilidad terapéutica de las artes, que se me olvidó una frase de Antonio Damasio, ¿no?, que decía que el objetivo de construir una obra de arte no solo es llegar a un museo, que obviamente esa es la culminación, sino el valor terapéutico, que por eso el arte perdura tanto a través de la historia. Y creo que eso, esa capacidad también de dejar un legado, de expresar lo que no se puede expresar de otra manera, me parece que es algo imprescindible hoy en día y que hay que potenciar en el sistema público de salud también. Así que remarcar eso, porque es un lugar seguro donde uno puede transmitir con más tranquilidad, ¿no?, el arte. ¿Queréis vosotros? Espera. Que sí, un segundo, que si no, no te escuchan los que están siguiendo por YouTube. En el sistema educativo español primaria tiene 3 horas diarias, 3 horas semanales o 4. En secundaria, 3 horas semanales o 4. Y la música tiene 1 hora a la semana. La plástica, hay en cursos que desaparece por el idioma. Y en secundaria tienen 1 hora en 3 cursos de toda la secundaria. Esto es sistema educativo español. Sí, solo quería hacer otro comentario. Me ha llamado la atención lo de que el cáncer es democrático, aunque es verdad, es una de las cosas que yo sentí cuando fui diagnosticada. Yo me creía muy especial, con mucha educación. Tengo 2 hermanas y una madre de 94 años que no han tenido cáncer. Sabía que 1 de cada 8 mujeres tienen cáncer, pero desde luego que a mí no me iba a tocar. Pero me pregunto si eso es verdad, si realmente, porque hay unos determinantes sociales, ¿no?, de las enfermedades, y si es la misma incidencia en todos los estratos sociales. Y quería, por eso, reivindicar un poco también. Yo fui diagnosticada después de 5 años de muchísimo estrés y una vida laboral muy complicada, de muchísima precariedad. Por supuesto, no voy a decir que mi cáncer ha sido por eso, y además tengo otros factores de riesgo. Pero creo que en este contexto, además de la salud mental y tal, es muy importante que mejoremos las condiciones sociales de todas las personas, porque incluso en otras enfermedades
Yo, o sea, ya sé que es anecdótico, ¿vale? Que estadísticamente, pues igual, pero pues he tenido compañeras que han tenido un diagnóstico de fibromialgia 3 años después que su hija se escapara de casa con un pintas, ¿no? Y cosas así, y gente que ha tenido un diagnóstico pues a los 3 años de que se muriera su hijo, por ejemplo. Entonces, pues nada, reivindicar un poco eso. Sin duda alguna, estamos convencidos de eso. Esto, cuando lo contamos a los pacientes, creen que es todo lo contrario, pero la mayor parte de cánceres no son hereditarios y por eso no tengo padre, ni madre, ni abuelo, ni primo. Y la mayor parte de los que tienen cáncer, sus familiares de primer grado no lo van a tener, por lo menos por un condicionamiento genético. Que hay de base, puede haber, y desconocemos, algo que predisponga, pero eso lo desconocemos. El mayor componente es ambiental. Y ahí entra de todo. Esto que estás comentando estoy convencidísimo. Vemos muchas pacientes que han tenido un acontecimiento vital importante de estos tipos que os he comentado u otros, sobre todo han sido cuidadoras de un familiar y fallece el familiar y le diagnosticamos el cáncer, un proceso de separación tenso y le diagnosticamos un cáncer, un hijo enfermo y le diagnosticamos un cáncer. Estamos convencidos que eso puede influir y ahí la importancia también del abordaje desde todos los puntos de vista, ¿no? Y luego, en cuanto a que si es democrático o no es democrático, a ver, el aspecto ambiental a lo mejor influye de distintas maneras y algunos hábitos de vida o algunas situaciones es verdad que inciden más en determinados estratos socioeconómicos y que a lo mejor son más modificables. Y otros tipos inciden en otros y al final tenemos la sensación de que esto toca a todos los niveles. Probablemente por motivos distintos, algunos más modificables que otros, pero por ser pobre puedes tener cáncer, pues sí, porque la alimentación influye mucho y a lo mejor comes peor, pero por ser rico a lo mejor te sale por otras cosas que has hecho o que no has hecho. Entonces ahí afecta a todos. Y antes me decía que si me pone un micrófono, no lo iba a decir, pero ya no me voy a resistir. Es un dato que yo creo que puede ayudar a que esto cambie, es pedir transparencia y pedir información. De nada nos vale decir que puedes ir a cualquier hospital que quieras, que puedes ir a cualquier hospital que quieras si no sé qué hay detrás de ese hospital. Unidad de mama, ¿y qué hay? ¿Qué datos me das? ¿Qué porcentaje de mastectomías? ¿Qué lista de espera tienes? ¿Tus médicos cuánto operan al año? ¿Cuántos médicos? O sea, pedir datos e información es básico. Y en general no se quiere dar porque se verían grandísimas diferencias entre centros sanitarios. Bueno, yo en relación a lo que comentas estoy plenamente convencida de la importancia de los determinantes psicosociales en el impacto y en el diagnóstico. A veces vemos a la hora de hacer una buena historia clínica, que también eso es una obligación, ¿no? Como psicólogos, entender el problema desde una perspectiva global, acompañar a la paciente en esa construcción de su biografía. Y encontramos acontecimientos vitales estresantes en un número amplio, no solo en pacientes con cáncer, sino por ejemplo en rehabilitación cardíaca, en pacientes con infarto es algo bastante prevalente. Entonces estoy totalmente convencida de que hace falta un cambio en el paradigma, no podemos seguir con este modelo de sociedad, creo que se necesitan establecer más lazos y vínculos afectivos, una sociedad de los cuidados, que también va a ser un factor protector a la hora también de que estas enfermedades, a lo mejor en personas vulnerables, no eclosionen. Así que totalmente a favor de ese cambio. Bueno, yo quería comentarte que cuando a mí me diagnosticaron, que tenía 34 años, me hicieron la biopsia con 33, pero me diagnosticaron con 34, yo trabajaba de lunes a lunes. Es decir, yo trabajaba de lunes a viernes en Mallorca para una empresa, llevándole la comunicación, y los fines de semana daba clases en Madrid. Cogía un avión y venía a Madrid. Y en aquella época, además, había roto con una pareja de muchos años. O sea, vivía en un estrés sin darme cuenta, porque al final estás en una rutina de trabajo absoluta, durmiendo poco, alimentándote cuando puedes, haciendo muy poco deporte, estaba delgada, porque claro, pues no paraba, ¿sabes? Y esa era un poco mi vida.
Luego me hice las pruebas genéticas y de primera mano sí que tengo un oncogen, el BRCA1, mi hermana tiene otro, curiosamente, y se sumó todo, entre el estrés, la falta de deporte, te alimentas mal, locura, ¿no? Y todo cambió cuando me diagnosticaron. Es más, yo seguía trabajando media jornada. En mi primer tratamiento estuve trabajando hasta que en el segundo, que fue mucho más potente, el segundo porque uní uno con otro, ahí ya decidí de trabajar y ahí fue cuando tomé conciencia del mal hábito que tenía en mi cuerpo, ¿no? Digamos que no era consciente de que de alguna manera no estaba dando ese amor que necesitaba para una sanación. Entendí realmente qué estaba ocurriendo, ¿no? Y ahí fue cuando entró una parte importante de mí, pues como tú dices, en terapia, de trabajo y de saber que al final esta enfermedad, a lo largo de los años, es una enfermedad domesticada, que va contigo, que debes hacerte tus pruebas y tus cosas, pero entiendo que el estrés es fuera de mi vida. O sea, desde hace unos años es como, no quiero el estrés, tengo un trabajo, bueno, medio gestiono y tengo una vida mucho más, de mucho más mayor, o sea, mucha más atención y de cariño hacia mi cuerpo, ¿no? Y entiendo que eso ha hecho que no he vuelto a recaer y que mis efectos secundarios hayan ido mejorando en estos años. Así que continúa con un momento chilling en tu vida, ¿sabes? Bueno, muchas gracias, Nacho, Patricia, José Ignacio, Mercedes, por esta mirada poliédrica al cáncer de mama. Bueno, fuerte aplauso para todos.